máximo de transferencia de potencia, superposición, transformación de fuentes, malla, nodo. Generalmente cuando se trabaja con discúlpenme para interrumpir. Bueno, se puede hablar cualquier cosa y lo que sí, si van a hacer mallas, traten de que la expresión no sea de más de 2 ecuaciones, porque eso es un quilombo. Porque ahora, cuando usted haga mallas o nodos, si le queda un sistema de ecuaciones, va a ser un sistema de ecuaciones de complejos. Y resolver eso por complejo puede llegar a generar algunos errores, digamos. A pesar de que el planteo esté bien, digamos. Bueno, a mí lo que se me ocurre es aplicar mallas, ya directamente. Y también el tema ese, si van a hacer mallas y les queda un sistema de 2 ecuaciones, traten de, en este caso, fíjense si pueden hacer sustitución, digamos. No vayan directo por Kramer, capaz, porque, como les digo, tienen que hacer el determinante con complejo y puede llegar a ser un poco quilombo, ¿no? Bueno, entonces vamos con la malla 1. Como dice siempre la reglita, es en el lado izquierdo las fuentes que van desde menos a más positivo y de más a menos negativo. Entonces sería 20 y x menos 20 con un ángulo de 0 igual a y1 por los elementos que circulan, por los que circula esa corriente, menos y2 por los elementos que comparte. Aquí en este caso no comparte ningún elemento con la malla 2. Entonces queda ahí. Ahora, la otra expresión es 20 con un ángulo de 0 igual a I2 por J menos J10 más 10. Bueno, ¿qué otra data tenemos? Tenemos que esta fuente depende de Ix. Ix a qué va a ser igual en función de I1 y 2. Si yo tengo aquí una rama y tengo una corriente circulando en esta rama, va a ser igual a la corriente que tiene ese sentido menos la otra corriente. En este caso, I2 menos I1. Entonces, Ix es igual a I2 menos I1. ¿Se entiende eso? Vayan parándome si no entienden algunas cosas. Eso lo expliqué en algunas consultas anteriores, pero bueno, puede ser que alguno no haya ido o no lo entienda bien. Bueno, este es el sistema de 2 ecuaciones. Si yo quisiera reemplazar esto ya en la expresión, me quedaría menos 20 con un ángulo de 0. Esto sería la primera ecuación. Igual a I1, perdón, I1 por J10 menos 20
y 2 más 20 y 1. ¿Qué he hecho? Básicamente esto lo paso por otro lado y he reemplazado x por lo que obtuve. Y la otra queda igual. Bueno, ¿qué cuestión, qué otra cosa tenemos aquí también? Que ya podemos sacar y2 directamente, porque en la segunda ecuación solamente tiene una sola incógnita, que es y2. Entonces directamente sale que, y tenga su calculadora a mano, porque no la tengo yo y tratemos de hacerla numéricamente. Y2 va a ser igual a 20 con un ángulo de 0 sobre 10 menos J10. Uy. Velo vos, pues, ¿qué haces, cacho? Bueno, ayúdame a animar la clase, Jesús. O pues Marco, el que está en la llamada. Bueno, eso te quedaría. Y2. A ver si alguien me la puede calcular. Yo voy a tratar de calcular ahora. Ah, está bien, está bien, está bien. Yo decía que hace que eso acá, y ya la prueba. 1 más i. Me queda que esto es igual a 1 más i, más 1 más j, perdón, amper. Sale a hacer el cociente. Después verifiquen si le salió. Ahora, una vez que tenemos i2, vamos a la primera ecuación. Menos 20 con un ángulo de 0 igual a i1 por 20 más j10. He juntado esto con esto. Y menos 20 por 1 más j. Paso al otro lado y tengo menos 20 con ángulo de 0 más 20 por 1 más j igual a i1 por 20 más j10. Y de ahí le termina saliendo que i1 es igual a menos 20 con un ángulo de 0 más 20 por 1 más j sobre 20 más j10. Vamos a ver cuánto sale. Ahí lo hago. Me queda 0,4 más 0,8 j amperes. Después corroboran si le salió o no. Bueno, entonces ya tenemos I1 e I2. ¿Qué me pide el ejercicio? IX, que es I2 menos I1. Entonces, hacemos una resta directamente. IX es igual a I2 menos I1. I2 vale 1 más J. E I1 vale 0,4 y 0,8. Entonces, 1 menos 0,4 me queda 0,6 y
1 menos 0,8 me queda 0,2. Mira, justito, qué belleza. Es la D. Y ahí termina el ejercicio. ¿No he entendido? Básicamente mucho más allá. O sea, es lo que... Sí, ojalá. Eh, sí, justito te tocó una malla sencilla, digamos, donde directamente reemplazaba las cosas y listo. Digamos, sustituías una en otra. Pero bueno, como le digo, se plantea lo mismo que vienen viendo antes, desde antes, digamos, el tema de mallas, nodos, transformación de fuente y demás. Vamos a buscar otro ejercicio, alguno un poquito más potente. Mántenme, acá tengo varias fotos de ejercicios. A ver, este no lo he hecho. Ahí, ahí les paso el ejercicio. Bueno, ya les puse, está en el grupo, pero ahora lo voy a poner en el, en la hoja. Bueno, que me espero la persona y superposición y ya, depende. Capaz que en un caso muy particular, capaz que te convenga, pero sí, no. O sea, como que perdés tiempo también haciéndolo con eso, porque tenés que hacer varias veces, digamos, el análisis, una por cada fuente, pero sí, no, menos conveniencia. Bien, da la siguiente red, te da un capacitor, inductor, resistencia. La resistencia no tiene valor, te dan los valores de tensión de la fuente y de la resistencia en alterno. Y te dice, indícame cuánto vale R, 1, 2, 3, 4 o 5 ohms. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer en este caso? Bueno, lo primero que tenés que hacer siempre es, ¿cómo dice? Si estamos en alterna y el ejercicio nos da los valores en tiempo, como coseno, ve acá está el tiempo, tenemos que pasar los fasores, porque nosotros siempre trabajamos en fasores porque es más sencillo, ¿no? Trabajamos con complejo directamente. Entonces, pasemos ya directamente. B sub S, fasor, es el valor máximo sobre raíz de 2. ¿Cuál es el valor máximo? Este de acá. Entonces sería el valor máximo sobre raíz de 2, 100. Con el ángulo, que va a ser el ángulo de fase. ¿Cuál es el ángulo de fase? 0. Vamos con B. B, la tensión de la resistencia. Va a ser también 100. Uy. Pero ahora con un ángulo de 90 grados. Y vamos a tener también que el omega es 10. Y otro tema que tenemos que tener en cuenta al pasar a fasores es pasar los capacitores a reactancia capacitiva y pasar los inductores a reactancia inductiva. La reactancia inductiva es J por omega por L y la capacitiva es menos J por 1 sobre omega C.
Voy a ir calculando eso. Tengo J5 ohms en la inductiva. Y en la capacitiva tengo 10 ohms. Aquí tengo menos J5 ohms. Bueno, ahora ¿qué tenemos? Tenemos un circuito ya pasado a fasores que va a valer 100 con un ángulo de 0 esto. Vamos a tener un capacitor de menos J5 ohms. Vamos a tener un inductor de 5J ohms y vamos a tener una resistencia de valor R. Y vamos a tener como otro dato que la tensión que tengo en la resistencia es 100 con un ángulo de 90. Que sería también la misma tensión que tengo en el inductor, porque está en paralelo. No olvidarse. Bueno, está todo puesto, todos los datos puestos. ¿Cómo se le ocurre arrancar? ¿Qué podrían plantear? Claro, sí, podemos encontrar la corriente. Esa, creo que esa es por donde se hace, pero ¿cómo encontramos la corriente? Con Maya te va a complicar, che. En este caso te va a complicar, porque tiene dos mallas. Va a tener dos mallas y va a tener que resolver con Kramer, ¿no? Y haciendo el equivalente de la inductancia con la resistencia, vamos a tener una sola malla. Sí, pero la corriente que yo obtengo de esa malla no va a ser la que va a pasar por la resistencia, va a ser la que va a pasar por el equivalente de las dos. La que va a pasar por la resistencia va a ser menor a la que pasa por el equivalente. O sea, yo voy a tener acá el equivalente y le va a circular la corriente. Pero en realidad lo que tengo no es el equivalente, sino que tengo que la resistencia es una parte. Entonces la que pasa por aquí es menor que la que pasaba por aquí. Igual se la puede obtener esa corriente, es más, hay que obtenerla también. Pero falta un pasito extra. Vamos a obtener la corriente en la resistencia por ley de corriente de Kirchhoff. Si a uno se le ocurre otra cosa, plantéela después, si no. Voy a obtener esta corriente, y restándole esta a esta, voy a obtener esta otra corriente. Y una vez que tenga la corriente y la tensión, obtengo la resistencia. ¿Estamos? Bueno. Claro, para ver. El tema es que esta corriente va a estar en
función de la resistencia. A ver, para. Ah, no, sí se puede, sí se puede. Sabiendo normal. Bueno, vamos a tener primero, facilita así de entrada, ¿cuánto vale esta corriente de aquí? Vamos a llamarle IL del inductor. ¿Qué sabemos del inductor? Ya sabemos su reactancia y sabemos su tensión. Entonces ya directamente la corriente IL va a ser BL sobre la XL. ¿Cuánto vale la BL? Vale 100 con un ángulo de 90 y XL vale J5. El J es igual que poner 90 grados. Entonces teníamos 100 dividido 5 con un ángulo de 0. Esto es lo que pasa por la inductancia. Ahora, ¿cómo obtenemos la tensión del capacitor? Yo necesito esa tensión para poder obtener su corriente. Pues si tengo la tensión y tengo la reactancia, obtengo la corriente. Entonces lo que hago para obtener la tensión del capacitor va a ser la tensión de la fuente menos la caída de tensión en el paralelo. Esto es más, Kirchhoff de tensiones, digamos, la ley de Kirchhoff de tensiones. O sea, esta tensión va a ser igual a esta más esta. Entonces, esta de aquí va a ser esta menos esta. Bueno. BS es 100 con un ángulo de 0 menos 100 con un ángulo de 90. Como les dije, el 90 es igual que poner la J. Entonces esto es 100 menos J100 volts. Y la corriente en el capacitor va a ser su tensión sobre su reactancia. Sería 100 menos J100 sobre XC, que vale menos J5. Ahí les hago. O si no, también vayan calculándolo ustedes. $20 más 20i amperes. Bueno, entonces tengo que la corriente que circula por aquí es de 20 amperes con un ángulo de 0 y la que circula por el otro lado es 20 más 20i, 20j, perdón. Ahora falta encontrar la corriente en la resistencia para después sacar la resistencia. Bueno, se analizan los dos. Yo tengo que la corriente esta viene así, esta viene acá, y aquí va a ser igual a esta. Esta corriente IR
a ser igual a la I del capacitor menos la I del inductor. Hasta ahí se entiende, ¿no? Eso es, si lo sabe, imagino. Bueno, entonces me queda IC menos IL. IC, ¿cuánto vale? 20 más 20J. IL, ¿cuánto vale? 20. Entonces me queda una corriente de 20J o de 20 con un ángulo de 90 grados amperes. Bueno, tengo la corriente, tengo la tensión, por lo tanto, finalmente la resistencia va a valer B sobre I. Sería 100 con un ángulo de 90 sobre 20 con un ángulo de 90. Sería 5 ohms. Y termina el ejercicio. ¿Se ha entendido? Sí, Franco. De uno. No he planteado nada raro, ninguna cosa nueva. Todo esto que he planteado ya lo hemos visto, nada más que ahora está con complejos. Bueno, ¿tienen alguna duda del procedimiento? Voy a buscar los otros ejercicios que tenía. Este no, no sé. Estos ya son del segundo parcial. Tengo mucho del segundo parcial, pero el primero no tengo tanto. Sí, ya lo hemos hecho. Este puede ser. Este de acá. Y les paso este de acá. Bueno, tenés un ejercicio de cuestionario y otro y un parcial entero. Este es el parcial de 2023. Y un ejercicio de cuestionario. Arrancamos por el cuestionario o hacemos uno del parcial. No sé cuál quieren hacer el parcial. Creo que el 2 y el 3 lo hemos resuelto en alguna consulta. No sé quiénes han ido. Bueno, si no, pasen por el grupo. ¿Cómo lo resolví? El 4 no lo hemos hecho porque era alterna y justamente no habían visto ustedes que era alterna. No se habían sentado a resolver, digamos. Y el 1 tampoco lo hemos hecho, pero bueno. Franco, en el problema 2 del parcial, básicamente para resolverlo aplicaste conversión de fuente, ¿verdad? Sí, hay dos formas. Bueno, siempre en este tipo de ejercicios hay muchas formas de resolverlo. Algunos, lo que han cursado, algunos han planteado a la fuente de 3 amperes que está a la izquierda, la han pasado a fuente de tensión y han hecho 2 mallas, digamos. Pero otra opción, que también es viable, es transformar la fuente de 6 voltios que está en el medio y transformar la fuente de 4 voltios que está a la derecha, la transformar las dos en fuente de corriente y te queda todo un circuito con fuente de corriente y con 2 nodos. Entonces aplicas nodos, digamos, y te quedaba más sencillo. Pero bueno, depende también
como les digo, la resolución del ejercicio depende de cómo lo encares de entrada, digamos. Capaz que el que ha visto nodos ha dicho, listo, esto es por nodo y le salió sencillo. En cambio, el que hizo Match tuvo que transformar y transformar y transformar. Tipo, aplicar malla y resolver el determinante y todo eso. Pero depende mucho. Bueno. ¿Cuál quieren hacer? ¿Del parcial? ¿El 1 o el 4? ¿O quieren hacer también el 3? Pasa que el 3 ya lo hemos hecho. Bueno, ¿podemos empezar por el 1 del parcial? Bien. Antes de explicarle el 1, tengo que explicarles un ejercicio del práctico. ¿Cuál método es el más óptimo? Y la verdad es que yo tampoco me daba cuenta en su momento. Creo que... No me acuerdo, creo que yo fui el que hizo el método menos óptimo en su momento. Pero... nada, es cuestión de práctica eso, de ver más o menos cuál te sale mejor. Capaz que, como ahí te decía, encontrar una tensión entre A y B, como tenés que encontrar una tensión, capaz que lo más sencillo sería nodos. Y justamente tener fuentes que pueden ser transformadas a fuentes de corriente, o sea, como que te resuelve ahí un poco el problema. Pero no siempre se va a dar tan sencillo cuál método utilizar. Y bueno, no siempre se va a llevar al camino más óptimo. Eso ya requiere bastante práctica de resolver bastantes ejercicios. Y es cuestión de pensarla, digamos, capaz que te sentás, que si yo 5 minutos y decís, a ver, ¿qué hago? Y si transformo y sale tal cosa, y si lo arranco por este lado, o si, bueno, ya es capaz sentarse 5 minutitos antes de empezar a escribir y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde puedo encararlo? ¿Con qué ley? ¿Con qué transformo fuente? ¿Qué hago, digamos? Y de ahí arrancar. Eso es lo que te podría recomendar, digamos. Bueno, vamos con el 1, pero antes de hacer el 1 vamos a hacer este de aquí. ¿Te deja? Bueno, vamos a... Voy a cortar esto. Vamos a poner un poquito más. Bueno, me dan esto y me dice que complete dicho diagrama, bosquejándolo. O sea, no me da ningún valor de nada. No me da ni cuánto vale R1, ni cuánto vale L, ni cuánto vale R2, ni C, ni la tensión, ni la corriente, pero me dan dos fasores. Y tengo que completar más o menos como me parezca a mí los fasores. Para resolver este ejercicio se tiene que aplicar hélice, que es una regla mnemotécnica que seguramente le explicó el Inge, que es que si yo tengo un inductor, la tensión está adelantada a 90 grados respecto de la corriente, y si tuviera un capacitor, la corriente está adelantada a la tensión 90 grados. O, dicho de otra forma, la tensión está atrasada a 90 grados respecto de la corriente. Con esas pautas ustedes tienen que manejar para resolver este ejercicio. Y en el caso en el que tengan no un capacitor ni un inductor, sino una combinación entre una resistencia y un inductor, por ejemplo así, o entre una resistencia y un capacitor, se va a aplicar, pero ya no con ángulo de 90 grados,
O sea, capaz que en el caso de resistivo e inductivo, la tensión esté adelantada a la corriente, no 90 grados, sino un ángulo intermedio, que va a depender de cuánto va el R respecto de él. Y también con el capacitivo, si tengo un capacitor y una resistencia también, capaz que la corriente esté adelantada con la tensión, pero ya no 90 grados, sino un ángulo intermedio. Y en el caso de capacitores puros e inductivos puros, se utiliza esta regla. Bueno, vamos a arrancar por algo primero. La corriente esta que tengo aquí es la que tengo aquí. La tensión de esta resistencia, ¿cómo va a estar con respecto a la corriente que circula por la resistencia? En fase, desfasada, ¿cuántos grados? Adelanto, atraso. En una resistencia, ¿cómo están las tensiones y las corrientes? ¿No están en fase? Están en fase. Perfecto. Entonces, la tensión BR1 va a estar en fase con la I. Supongamos así, este es BR1. Supongámosle. Y también esta corriente I es la que circula por el inductor. ¿Cómo está la corriente en un inductor respecto de la tensión del inductor? La corriente está atrasada, sería, ¿no? Claro, atrasada a 90 grados. Entonces, la tensión estaría más o menos así, 90 grados. Si se fijan, bueno, acá tendría los 90 grados. No tanto, pero bueno, véanlo como que sí está 90 grados. Bueno, tenemos BL, tenemos BR1 y me faltaría también aquí y nos faltaría la tensión del paralelo de R2 y C. ¿Cómo obtengo esa tensión del paralelo si no sé las corrientes que circulan por ello? Porque por aquí ya no va a circular I, va a circular una IR2 y aquí va a circular una IC. Bueno, para obtener esta tensión del paralelo vamos a aplicar Kirchhoff. Básicamente la tensión U va a ser igual a BR1 más B del paralelo más BL. ¿Se ve eso? La subida de tensión es igual a la caída de esta más la caída de esta más la caída de esta. Básicamente analiza una malla de tensiones de Kirchhoff. Y de ahí, B del paralelo es U menos BR1 menos BL. Entonces ya puedo más o menos dibujar hacer en el dibujo esta expresión. O sea, todo esto son fasores, entonces lo que tendríamos que hacer es una suma fasorial, digamos, de esto. Entonces, ¿qué se haría? Se agarra este vector y se le suma a BL. ¿Por qué? Porque estamos aquí, estamos haciendo esta sumita de acá. Y el vector que le falta a la suma para que me dé U va a ser BC. Perdón, B del paralelo. Ahora, la tensión
de un capacitor tiene que cumplir la hélice. O sea que la tensión del capacitor esté atrasada respecto a la corriente 90 grados. Y en el caso en el que tengamos un capacitor y una resistencia, ese ángulo no era de 90 grados, sino que era un ángulo menor. Entonces, si yo traslado este vectorcito para aquí, tengo algo así. Esta es la tensión del paralelo. Yo les pregunto, ¿hay un ángulo de 90 grados o menos aquí? No hay un ángulo de 90 grados o menos. Es bastante más grande. Entonces, ¿dónde está el error? El error está en haber dimensionado BR1 muy grande. Esto va a ser así. ¿Por qué? Porque no nos está dando valores numéricos. Como no nos dan valores numéricos, nosotros vamos suponiendo qué tan grandes son esos fasores. Por ejemplo, vamos a ponerlo ahí y vamos a ver qué nos sale. Si venimos así, y ahí sí teníamos la tensión del capacitor y la tensión de R1. Y ahí sí, la B del capacitor ya está un poquito más acorde a lo que da la reglita de la hélice. ¿Se ha entendido eso que hice? ¿Por qué lo he corregido y demás? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Alguno? Bueno, nosotros al tener un ejercicio sin valores numéricos, tenemos que completar los fasores dándole longitudes que nosotros consideremos en ese momento. Porque no nos dice esta resistencia es 10 veces más grande que esta por él. No nos dice cosas así. Entonces le vamos poniendo longitudes a los fasores como nosotros queramos. Entonces yo de entrada propuse un valor de BR1 muy grande. Y con eso empecé a analizar. BR1 va a estar en fase con I, esto ya lo sabe. BL va a estar 90 grados atrasada con I. Y lo que hice después fue trabajar con el paralelo de R2 y C. En ese paralelo le va a circular la corriente I. Y como es un paralelo de un capacitor y de una resistencia, vamos a tener que, al tener un capacitor, aquí en este, vamos a tener tensión atrasada, respecto atrasada a la corriente. ¿Qué ángulo va a estar atrasada la tensión respecto a la corriente? Si es capacitor puro, va a estar atrasada a 90 grados. Si tenemos un C y una resistencia, va a estar entre un ángulo de 0 y 90 grados, atrasada a la corriente. Entonces, lo que buscaba era eso, buscaba que esta tensión BC estuviera entre este valor y este de acá. O sea, que estuviera en este rango de ángulos, digamos. Si está por fuera de eso, o sea, si tuviera un vector así, o un vector así, o así, ya se me va cualquier cosa, porque te tiene que cumplir esto de aquí, que la tensión del equivalente con un capacitor tiene que estar atrasada a la corriente entre un ángulo de 0 y 90 grados, como en este caso.
Y bueno, ¿cómo obtuvimos esta tensión del capacitor? Perdón, esa tensión del paralelo, mejor dicho. La obtuvimos por Kirchhoff. Kirchhoff me dice que la suma de tensiones en una malla, la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de la subida de tensión. Básicamente hice mallas con todas las tensiones que tengo ahí. Ahora, si bien habíamos visto en física 3 que esta suma de tensiones es una suma escalar, ahora como estamos en alterna, todo esto son fasores. Entonces la suma que vamos a tener aquí es fasorial o, si lo quieren ver de otra forma, vectorial. Al ser una suma vectorial, se suma como los vectores de física, digamos, la punta de uno con la cola del otro y así. Entonces, ¿qué hice? Agarré el BL, le sumé el BR1, que está acá, y el vector que le falta para llegar a U, inevitablemente tiene que ser el BR paralelo, que es el tercer vector que falta para llegar a U, digamos. Entonces de ahí obtuve B del paralelo. Y ahí es cuando me doy cuenta, eso que comenté en un principio, de que las dimensiones las estoy poniendo yo a ojo o a dedo. Como yo le puse una BR muy grande, la tensión B del paralelo me quedaba ahí. Y no coincidía con lo que tiene que cumplirse aquí. Entonces por eso tuve que achicar BR1 para que sí cumpla B del paralelo. ¿Por qué pude achicar eso? Porque básicamente estamos tomando, como dije, valores arbitrarios de longitudes. Claro, en este ejercicio es de aljímetro, porque no te dan valores de nada, digamos. Bueno, eso con respecto a la B del paralelo. Ahora vamos a obtener cuánto valen estas dos corrientes que faltan. Esta tensión del paralelo es la misma tensión que pasa por R2. Entonces, ¿cómo va a estar la corriente de R2 respecto a la tensión de R2? En fase, desfasada, 4 grados. Eso lo hemos visto en un principio del ejercicio. La tensión y la corriente están en fase en la resistencia. O sea, si esta es la tensión de la resistencia, la corriente en la resistencia también va a tener ese sentido. ¿Y cuánto va a valer la corriente del capacitor? ¿O cómo va a estar orientada respecto a la tensión? La corriente en el capacitor va a estar 90 grados adelantada a la tensión del capacitor. Entonces, si esta es la tensión del capacitor, entonces, más o menos por aquí estaría la corriente del capacitor. ¿Termina ahí el ejercicio? Tampoco, porque hay que corroborar otra cosita más. Así como aquí obtuve con la ley de tensiones de Kirchhoff, la tensión B del paralelo, aquí debo corroborar que se cumpla la ley de corrientes, que I es igual a IR2 más IC fasorial. Entonces, si corroboro eso, ¿cómo sería? Básicamente agarro este vectorcito y lo pongo a continuación de IR2 y me tiene que cerrar y dar I por él. O sea, me tiene que dar algo así. Si se cierra, es porque han tomado los valores adecuados de IC y de IR2 y terminaría el diagrama fasorial. ¿Se ha entendido? Más o menos. ¿Dudas?
de cómo sería el ejercicio. Si ustedes van y agarran la solución puede ser un poquito distinta, pero ¿de qué va a depender esa solución? Va a depender de esas dimensiones que poníamos a ojímetro. O sea, él por ejemplo, bueno, él lo hizo bien, 90 grados, yo capaz que le dejé un poquito los 90 grados porque lo hago a ojo, y también porque está en la tablet, digamos. BDR1 capaz que lo hizo más chico, y si lo hizo más chico, entonces la otra tensión va a ser un poquito más horizontal, digamos. Y también capaz que eligió otras longitudes de las corrientes como para que cierre distinto. Pero bueno, este ejercicio es muy a ojo. Lo que tienen que saber en este ejercicio es el tema este. Eso es lo que se evalúa en este ejercicio, el conocimiento de la hélice y el conocimiento de, claro, eso de tensiones y corrientes que se atrasan o se adelantan, cuántos grados. Y también, bueno, aplicar las leyes de Kirchhoff en forma fasorial, digamos. Eso también es otra cosa que se ve aquí. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna parte que no ha quedado clara, el procedimiento o demás? Bueno, si no hay más dudas, vamos a pasar al del parcial, que es similar. Volvemos a compartir. Bien, vamos con este. A continuación se muestra en un circuito y parte de su diagrama fasorial. Completar el diagrama con la corriente I2. Ya te da aquí, al contrario del otro ejercicio, te dan algunos valores orientativos de cuánto serían las longitudes de los vectores. Te dice que la corriente I2 tiene igual módulo que I1. ¿Cuál es I1? Es de acá. Obtener la corriente I y los voltajes B de R1 y BC. Bueno, ¿por dónde arrancaríamos? ¿Por dónde arrancamos? Que, por ejemplo, ¿cómo podríamos sacar, por ejemplo, la corriente I2 que circula por la resistencia R2? ¿Qué tenemos como dato en R2? ¿Qué podemos hacer ahí? Esperen un ratito, piénselo.
Bueno, ¿se le ha ocurrido algo? ¿Alguito? ¿Nada? Nada de nada. Bueno, le tiro un lance de entrada. Esta tensión es la misma que tengo aquí. Entonces, la tensión BS es también igual a la tensión de BR2. Si tenemos cuánto vale BR2, podemos decir que I2 está en fase con BR2. Están en fase. Entonces, no se podrá. Bueno, supongamos que ese es I2. Repito, BR2 está en fase con la tensión de la fuente. Perdón, tienen la misma tensión, la misma tensión que la de la fuente, porque están en paralelo. Entonces, de ahí saco I2, que tiene que tener el mismo módulo que I1, y listo. Ahora, ¿cuánto vale la corriente I? No, 2. I igual a I1 más I2. Entonces, como es el método de la poligonal, dirían ahí en física. Está acá, ya suma. Este sí. Esa es la corriente I que circula acá. ¿Y qué falta? Los voltajes BR1 y BC. Bueno, ¿yo qué sé de estas tensiones? Yo sé que en estas tensiones le está circulando la corriente I1. Y también conozco la hélice. Entonces, la corriente I1, al circular por la resistencia R1, me da una tensión que está en fase con la corriente. Entonces, B de R1 debería estar ahí, más o menos, en fase con I1, digamos. Y por la hélice, tendríamos que la tensión del capacitor C tendría que estar atrasada a 90 grados respecto de la corriente. Entonces, supongamos así, vamos. No. Vamos a agarrar este vector, no se puede poner un valor relativo. Supongamos así. Ahora, el tema de estos fasores, BR1 y BC, es el siguiente. ¿Cuánto me debe dar la suma de BR1 más BC? ¿Qué valor tendría que tener cuando sume estas dos tensiones? Si hago Kirchhoff de tensiones. BS, ¿verdad? ¿Ah? BS. BS, claro. Entonces, si yo hice bien los fasores,
sumando debería tener, y no llego. No llego a veces. Entonces, a DR1 lo hice muy grande. Vamos a hacer un poquito más chico. Ahí, por ejemplo. Y vamos a hacer un poquito más grande al BC. También así. Entonces vamos a probar. Me pasé un poco. Bueno, supongamos que es así. Como les digo, ustedes van a trabajar también con reglita. Les va a ser más fácil cuando estén ahí. Pucha. Bueno, así se resuelve el ejercicio este de aquí. ¿Entendido cómo se resuelve? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Muchas? ¿O no saben qué consultar? ¿No hay ninguna duda? ¿Algún vector que no hayan sabido cómo, de dónde sale? Nada. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio entonces, del parcial. Bueno, veamos este. Encontrar la tensión de la fuente sabiendo el valor de esa corriente IX. Ajá. Ujú. Bueno, ¿qué se le ocurre? Cualquier método es bienvenido. A mí se me ha ocurrido una, pero la verdad no me acuerdo si así es como lo hice yo en su momento. ¿Qué creen que podemos hacer? Malla, nodo, transformación de fuente, divisor de tensión, divisor de corriente, Thevenin. Nada. Bueno, lo que a mí se me ha ocurrido ahora
es aplicar este divisor de tensión. No sé si es la forma más óptima. Todavía hay veces donde no la encuentro esas formas. Pero la idea es con la corriente X puedo obtener esta tensión y puedo obtener esta tensión. BR y BC. La suma de estas dos tensiones, la suma de estas dos tensiones va a ser la misma tensión que tengo aquí, porque están en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Esta resistencia en serie con este capacitor están en paralelo con este inductor de J2. Hasta ahí se ve. Bueno, entonces si sumo las dos tensiones obtengo la tensión L. Y esa tensión va a ser también la tensión del paralelo. Bueno, cuestión. La B del paralelo es la BS por la Z del paralelo sobre 2 ohm, que es la que tengo aquí, más la Z del paralelo. No es una Z, es un 2. Entonces, si obtengo la Z del paralelo de estos tres y obtengo la tensión del paralelo, ya obtengo BS, que es lo que me piden. Esa es la forma que yo planteo. Parece ser cortita. No sé si se le ocurre alguna otra. Si no, bueno, pueden plantear la otra cosa, digamos, y hacerlo de otra forma. O sea, ustedes quédense con los métodos que encuentren, digamos, no hace falta que sigan al pie de la letra como yo lo resuelvo. Como les digo siempre, estos son herramientas, va a depender cómo vea cada uno el ejercicio, la forma de resolverlo. Siempre que, siempre que respetes las leyes de Kirchhoff y hagas bien los planteos, va a llegar al mismo resultado siempre. Así que bueno, vamos a hacer este método. Para ello, para obtener la B del paralelo, vamos a ponerlo mejor aquí. La B del paralelo va a ser igual a la suma de la BR más la BC. Vamos a también a pasar la corriente esta a fasor, 0,5 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0. Entonces, la B del paralelo es igual a 0,5, bueno, vamos a ponerlo genérico, y X por 1 más, menos J1. Ahí les tiro el resultado. Por polar. Sale raíz de 2. No, perdón. Me sale raíz de 2 sobre 2. Con un ángulo de menos 90.
Máncame. Creo que no es así. Che, Franco, a mí me da otra cosa, me da Sí, puede ser. 0,35 menos i me da. 0,35 menos i. O en polares 3 por raíz de 2 sobre 4 con un ángulo de menos 70. 3/4 raíz de 2 con un ángulo de. Menos 70,5. Sí, debe ser eso. Está bien, entonces. Bueno, mantengámoslo así, confío. Pasa con. Toqué una cosa que no tenía que tocar en la calculadora. Bueno, tengo la B del paralelo, que me falta la Z del paralelo. ¿Cuál sería la Z del paralelo? Bueno, la serie de estas dos y el paralelo de esta serie con esta de aquí. Entonces, la Z serie es 1 menos J1, eso sale de una, y el Z del paralelo es el producto sobre la suma. J2 por 1 menos J sobre 1 menos J más J2. Acá te queda 1 más J, acá te queda J2 menos más 2. Te va a quedar un valor en ohms. Básicamente lo que hice ahí fue hacer distributiva del J2. Me queda J2 menos J al cuadrado por 2. J al cuadrado es menos 1. Entonces me queda menos por menos más, me queda más 2 positivo. Por si no se entendió esa parte. 2 más y 2 sobre 1 más sí. Claro, sí. Me queda 2 ohms directamente. Entonces, ya tenemos la Z del paralelo y ya tenemos la B del paralelo. Entonces podemos encontrar ya BS por divisor de tensión. Entonces, B del paralelo es igual a BS por Z del paralelo sobre 2 más Z del paralelo. Dejando de ahí, tenemos B del paralelo sobre Z del paralelo por 2 más Z del paralelo igual a BS. Y bueno, vamos resolviendo eso. Me sale 0,71
más 2, más J2, perdón. ¿Le sale así también? A mí me sale menos 2J, Franco. Ah, es cierto. Sí, 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 perdón. Bueno. Y en cuanto a módulo y ángulo, Te da 3 medios por raíz de 2 con un ángulo de menos 70,5. con un ángulo de... Menos 70,5. Bueno, ya tenemos la BS fasorial. Queda ahí el ejercicio. Vamos a ver. Encuentra el voltaje BS de T. O sea, te pide la forma temporal de la tensión. Entonces, tenemos que hacer un pasito extra que es pasarlo a temporal. Pasar de un fasor al tiempo. Entonces, ¿cómo me queda? BS de T va a ser igual a el valor del módulo por raíz de 2. Entonces me queda 3 por raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2, que ya directamente esto es raíz de 2 por raíz de 2, me da 2, 2 dividido 2 me da 1, entonces me queda aquí 3 directamente por la función temporal, que es el seno de la frecuencia, que es 200, por t, más el ángulo de fase, que es menos 70,5 grados. No, perdón, esto es voltios. Y ahí queda el ejercicio. ¿Se ha entendido? De una. ¿Alguna duda? Hagan consultas, che, porque si no. O sea, obviamente le puedo responder en privado si me mandan, pero traten de preguntar acá en las consultas, porque no importa si tienen dudas de la 1, de la 2, ponele, no. Pregunten igualmente, ¿no? Si no se quedan con la duda. Bueno, esto es, bueno, son dos ejercicios de parcial. En cuanto a otros ejercicios, no encontré de parcial, de alterna, lo que encontré son ejercicios de Thevenin y Norton, pero de continua, digamos. Sí, esto es nodos y encontré Thevenin y Norton. Y si les piden Thevenin y Norton, posiblemente les pidan Thevenin y Norton de continuo. Se puede hacer Thevenin y Norton de alterna, pero bueno, es otra cosa. Si quieren, a ver, mantener. Bánquenme.
ahí encontré dos ejercicios de una guía vieja de Norton, donde les enseñaban también Norton con alterno, junto con continuo. No sé si quieren resolver alguno, el C o el D. Por de última se los dejo y lo resuelven ustedes. El procedimiento para calcular Norton y Thevenin en alterna es exactamente el mismo procedimiento que se usa para calcular Thevenin y Norton en continuo. Lo mismo. Cambia únicamente que vas a estar trabajando con fasores y con complejos en lugar de con escalares, digamos. ¿Hacemos? ¿Cuál? ¿C, L o queda para tarea para casa? ¿Hablen ahora o...? Y podríamos hacer el B. Pero el B de continuo, pues. ¿O quieren hacer también continuo? No, pero el B está en la guía. Ese lo hemos hecho. No, sí, es verdad, verdad, verdad. El 3B está en la guía. El de ustedes, digamos. ¿El C o el D? El D te dijeron en el chat. ¿Me han puesto en el chat? ¿No? Vale. Ah, está. El D. Bueno, el D es más complicadito. Lo estaba pensando recién. Ahí me fijo. Bueno, vamos con Norton. ¿Qué me decía Norton? Me decía que yo de un circuito complicado puedo pasar a un equivalente que es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Aquí, bueno, en realidad le decían conductancia, o sea, la fuente de corriente en paralelo con una conductancia G en Siemens. Eso es lo que veían en la unidad 3. Donde la conductancia G de Norton era 1 sobre la resistencia de Thevenin. Eso había visto en la unidad 3. Bueno, ahora lo que nos dice Norton en alterna es que un circuito así como este se puede reducir a una fuente de corriente y una impedancia, perdón, a una admitancia de Norton que va a ser 1 sobre la impedancia de Thevenin. Es lo mismo, nada más que está puesto en alterna, digamos. ¿Y cómo se obtienen? De la misma forma. Para obtener la resistencia de Thevenin, ¿qué hacíamos? Pasivábamos la fuente y calculábamos resistencia equivalente. Aquí vamos a hacer lo mismo. Pasivamos la fuente de corriente y encontramos el equivalente. ¿Y cómo hacíamos para encontrar la corriente? Cortocircuitamos entre A y B. Acá también vamos a hacer lo mismo. Cortocircuitamos entre A y B.
Bueno, vamos con la impedancia equivalente. Vamos a tener termino esta y cortamos. Bueno, z de, aquí tenemos que contar la z de Thevenin. ¿Qué tenemos? En primer lugar, tenemos, bueno, que 40 y 60 están en serie, que menos 30J y J80 también están en serie, y que el serie de estos dos está en paralelo con el serie de estos dos. Entonces, hacemos eso, digamos. Vamos a tener 100 y vamos a tener 80 menos 30, vamos a tener otros 50. O bueno, mejor dicho, vamos a tener esto, sí. Y finalmente la z de Thevenin va a ser producto sobre la suma. ¿Cuánto sale eso? 20 más 40J. Ah, filet. Bien rápido, bien, bien. 20 más 40J. Bueno, esa es la z de Thevenin. Si quisiéramos expresar el resultado en la y de Norton, tendríamos que hacer 1 sobre eso y tendríamos la admitancia. Pero ya con la impedancia no basta, de momento. Ahora vamos a resolver la segunda parte de Norton. Volvemos a poner la fuente, ponemos los elementos y hacemos el corto. Esto es 3 con un ángulo de 60, 60, 40, J80 y menos J30, y acá tengo que obtener la corriente de Norton que circula aquí, de A a B. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Alguna idea? Cualquier sugerencia es bienvenida. Mallas o nodos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál convendría más? ¿Maya o no? Creo que Maya, para mí. O Maya. nodo. ¿Y dónde va a poner la referencia? O sea, acá, digamos. Esto sería un nodo, esto sería otro nodo. Pero, no sé. No, Maya mejor. Sí, sí. Ya tenía formas raras, digo. Por eso lo descarté. Esta va a ser I1, I2 e I3. Es más, esta malla, si bien son 3 mallas y te queda un sistema de 3 ecuaciones,
uno diría, qué quilombo resolverlo por determinante. Pero vas a ver que no comparten elementos las mallas. Entonces, van a ser como ecuaciones, como que una variable de una malla no va a estar compartiendo la otra malla. O sea, la única que comparte entre mallas es I1. En cambio, I2 e I3 no se comparten entre sí. Ya vamos a ver. Planteemos la malla 1. En la malla 1 ya directamente nos dice que I1 es 3 con un ángulo de 60. Y disculpen, voy a corregir aquí un poquito. El link cuando se trabaja con fasores, se suele colocar los valores de cociente en mayúscula. Se suele distinguir los valores de minúscula. Esto es más que nada a la hora de escribir, o sea, a la hora de hacer los cálculos es indistinto, pero se suele acostumbrar a utilizar para valores temporales en minúscula y para fasores en mayúscula. Como les digo, el link lo trabaja así, pero a la hora del cálculo es indistinto. Si vos sabés que I2 es I2, si vos sabés que I2 es un fasor eterno en mayúscula o minúscula, bueno, depende de cada uno. Simplemente les comento cómo se suele trabajar. Vamos con la otra malla, I2, la suma de las fuentes de tensiones, pero igual a I2 por los elementos que atraviesa I2, que sería la resistencia de 40 más la de 60 ohms, menos las corrientes de las mallas adyacentes por lo que comparten. En este caso, I1 comparte la resistencia de 60. I3 no comparte nada con I2, así que no se pone. Y después tenemos la malla 3, que es 0 igual a I3 por los elementos que atraviesa, que es J80 menos J30, menos lo que comparte con las mallas adyacentes, que en este caso es I1 por J80. No comparte nada con la malla 2. Y si se fijan, Franco, ¿no sería 1 sobre J80? O sea, ¿no serían las impedancias? pues esas son impedancias. No son impedancias. Ok, ok. Si vos hicieras, claro, si vos hicieras Ah, no, no, estoy confundiendo con nodo, con no dije nodos, nada más. sí, sí, con nodos, comunión. Bueno, acá ya sale directamente porque yo a esta expresión la reemplazo en la 2 y saco I2, y la reemplazo en la 3 y saco I3. Y finalmente, ¿cuánto valdría la corriente de Norton? Si la corriente de Norton circula en este sentido, va a ser la corriente de malla que tenga ese sentido menos la corriente de malla que tenga el sentido contrario. En este caso sería I3 menos I2. Uy, I2 tendría. Y de Norton igual I3 menos I2. ¿Se ha entendido ese ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muchas. ¿Qué nodos? Dos nodos nomás habría. En el caso de que hagas con nodos, sí. Bueno, en realidad tenés tres, pero uno va a ser el referencia, digamos. Mm,
Pero si vos planteas nodos aquí en este ejercicio, tendrías que hacer muchos más pasos posteriores para encontrar la corriente. Porque suponete que yo planteo nodos, ¿cuáles serían? Y tenés este nodo de aquí, que es el mismo que el de acá. O sea, todo esto es un nodo. Y después este nodo de aquí. Pero ¿qué pasa? Yo con nodos voy a obtener esta tensión y esta tensión. Lo que puedo hacer con estas tensiones es obtener las corrientes que pasan por aquí y las corrientes que pasan por aquí. Y en función de esas corrientes podría hacer una... No, tampoco, porque tengo que encontrar estas corrientes de aquí y esta corriente de aquí, y recién ahí hacer una diferencia de corrientes, tipo todas las que entran menos todas las que salen, y recién ahí obtendría la I de norte, si aplicara nodos. O sea, tendría que obtener las corrientes de cada elemento por individual, digamos, que sería un poquito más engorroso. Aquí Mayas, por suerte, nos salvó, porque no teníamos elementos compartidos entre una malla y otra. Entonces se hace más fácil resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, si es así, cortamos la llamada. Cualquier consulta particular que tengan que no hayan entendido de esto o de otro ejercicio, pásenmelo por privado. Si tienen algunas dudas también de unidades anteriores, también pueden ir preguntándome. El viernes capaz que también hagamos un repasito de todas las unidades así, bien rápido más o menos. Alguna de las 2, alguna de las 3, alguna de las 4. Y el sábado, perdón, seguiríamos con otra virtual, haciendo lo mismo, haciendo un repaso preparcial, digamos. Como les repito, no se queden con la duda, practiquen para que se les vaya quedando los métodos. Y bueno, cualquier duda, mándenmela por privado o por el grupo, capaz que algún otro les responda. Y disculpen por los cambios de horario, pasa que bueno, estoy volviendo de un viaje y me toca acoplar un poquito con lo que me está pasando y con la clase, digamos. Pero bueno, ya la semana que viene ya estaría normal, así que las consultas van a ser en horario normal, el horario que teníamos desde antes. Así, bueno. Y presencial, ¿no? Sí, presencial igual que antes, digamos, en el aula silenciosa del centro de estudiantes. Okay. Y el sábado virtual. Claro, y el sábado virtual. Sí. Dale, Franco, gracias. Nos vemos. Bueno, dale, entonces.